Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Martes de Números, un programa del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico para beneficio de colegas profesionales, de estudiantes, de empresarios, de profesionales, de asuntos de interés financieros, de educación y que pueden también ser muy específicos de nuestra profesión. En esta ocasión tenemos un programa un tanto especial, una invitada que vamos a presentar ahora. Todos los presidentes del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico por muchos años han establecido un lema con el que le dan un tema particular a lo que va a estar ocurriendo durante su año como presidente o presidenta, ya sea actividades de naturaleza profesional, actividades de naturaleza de el desarrollo económico de Puerto Rico, y ha habido como cosas como recientemente uniendo generaciones, más en el pasado hubo un colega CPA, este servidor, hace 20 años llamó su año uniendo una generación para la historia, donde se cumplían 80 años de la profesión de contador. Este año nuestra presidenta ha elegido un lema que realmente ha sido muy atinado. La profesión está en una coyuntura histórica bien particular de muchos retos. Y el lema de nuestra presidenta es Juntos hacia una profesión sostenible. Y es lo que queremos discutir con ella, por lo que les presento a nuestra invitada, nuestra flamante presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, la CPA, Cintia Rijo. Bienvenida. Gracias, Rolando. Interesante estar desde el otro lado, ¿verdad? Muchos episodios del lado de acá haciendo la entrevistadora y ahora me toca ser entrevistada. Excelente. Y este es un tema realmente, mira, en realidad surge el interés, por lo menos de mi parte y de algunos colegas, cuando escuchamos la palabra sostenible y vemos lo que está sucediendo en la profesión y vemos lo que está sucediendo en otros lugares y empresas y en el mundo empresarial. Y sé que hay una inspiración para haber llegado a ese lema, pero en este año de presidencia que acaba de comenzar ya fue en septiembre, y ya lleva 4 o 5 meses particularmente, y ya ha habido una serie de actividades, iniciativas y desarrollo bien importantes que quisiera tocar base con eso antes de entrar en el lema como tal, porque es que una cosa está unida con la otra. Seguro. Hace ya 2 años, durante la Conferencia Interamericana de Contabilidad que se llevó a cabo en Guatemala, fue la primera vez que me enfrenté al concepto de la sostenibilidad amarrado con la profesión. Okay. Y es un tema que a nivel internacional, ¿verdad? Se está tocando, se viene cocinando y a renglón seguido visitamos en los Estados Unidos el AICPA, y también de manera solayada y en algunos mensajes comienzan a hablar sobre el concepto de la sostenibilidad. Y entonces uno sigue escuchando lo que nos estamos enfrentando, lo que estamos viviendo de la pandemia para acá, esta evolución acelerada con los medios electrónicos, cibernéticos, la automatización, la inteligencia artificial, y siempre está esa interrogante, oye, y esto es estrictamente a nivel ¿verdad? De la evolución del mundo, pero sabemos que también con el efecto de la demografía, cada vez naciendo también menos personas. Hay unos retos interesantísimos, por Correcto. decirlo de esa manera, poblacionales, demográficos, como bien ha estado trayendo. Y tengo que pensar por dónde iba, que entonces todo esto fue motivo de pensar y decir, yo quiero
hacer durante el año de la profesión un interés particular sobre esto. Y ahí entonces Correcto. te surge la idea de decir, juntos, ¿por qué juntos? Porque no es algo que uno pueda hacer por sí solo, tenemos que como profesión responsabilizarnos y como decimos por ahí, tomar el toro por los cuernos, e ir caminando hacia esa sostenibilidad de la profesión que no es otra cosa que sea duradera, que perdure, ¿verdad? Que no nos vayamos a borrar del mapa, que sea relevante, que nosotros en ese proceso tomemos medidas no solamente ambientales, como tal vez las personas pueden asociar esa palabra de la sostenibilidad versus la sustentabilidad, que no deja de ser parte, no es un concepto divorciado. Sin embargo, debemos tomar varios puntos de lanza desde la educación, la ética. Vamos a ir por el principio por ahí, porque esa es una de las cosas que ha creado, yo no sé llamarle crisis, porque sí, a nivel del mundo, pero particularmente entre Estados Unidos y Puerto Rico, esta relación íntima que hay, y no solamente política, sino de la profesión, como sabemos, o aquellas personas del público, hay la organización que se llama el AICPA, el American Institute of Certified Public Accountants, es la misma que rige. Puerto Rico es parte de esa organización y se han identificado los retos que empiezan desde el hecho de que ahora mismo hay una escasez. Hay escasez de profesionales de la contabilidad, que para que haya escasez de profesionales en la contabilidad es que hay una escasez de estudiantes. Correcto. Y eso representa un reto. Y yo sé que ha habido unas conversaciones a ese nivel que quisiera que compartiera con nuestra audiencia. Sí, ahora estamos tratando, ¿verdad? A nivel de ley ACPA, los 50 estados y sus territorios, de reevaluar los requisitos para un estudiante convertirse en CPA, cómo uno licenciarse y cómo flexibilizar sin comprometer, ¿verdad? La calidad. Esta calidad que nosotros es lo que vendemos, ¿verdad? Nuestra confianza, la calidad, la preparación, la educación continuada. ¿Cómo uno no sacrifica ese, ¿verdad? Valga la redundancia. Bueno, esa preparación, calidad, porque es lo que distingue al contador no CPA. Correcto. Del que es contador público autorizado, que va no solamente desde la educación, sino el proceso de tomar una reválida, de tener un código de ética y de sujetarse a requisitos de 40 horas anuales de educación continuada. Eso es Pero así. claro, hay que, lo pongo de esta manera, se ha escuchado reclamos de parte de jóvenes de que es complicado estudiar contabilidad por los requisitos que ahora mismo los requisitos son, y yo sé que hay parte de nuestra audiencia que los conoce, pero hay parte que no. Ahora mismo, para quien quiera hacer CPA el día de hoy, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tiene que tener un bachillerato o una combinación entre bachillerato y maestría, que entre los dos sumen 150 horas crédito o 150 créditos. Tiene que pasar el examen del CPA y actualmente tiene que haber completado un año de experiencia relacionada con la contabilidad. O sea, un CPA tiene que certificar ese año. Okay. Y eso es lo que le permite tener la licencia. Eso es una de las solicitar. Eso, y obviamente, habiendo pasado esta cosa, se le otorga. Y eso es parte de lo que se ha identificado como una problemática de parte de los nuevos, ¿verdad? Y ante eso, el AICPA y otras organizaciones, el propio Colegio de CPA se ha planteado qué se puede hacer. Y hay unos cambios y hay unas propuestas todavía en proceso de análisis para tratar de atender eso. ¿Cuál sería esa propuesta? Sí, ahora mismo estamos alineándonos. Hubo uno de los estados que ya pasó legislación sobre eso, el estado de Ohio, y básicamente son dos alternativas tratando como mencionábamos, flexibilizar sin comprometer calidad. Número uno, que se quede tal cual está, esa es la primera opción, bachillerato con 150 créditos, un año de experiencia, haber pasado el examen. Segunda opción, bachillerato y maestría, que sumen los 150 créditos, pasando el examen y un año de experiencia. O un bachillerato en contabilidad que aún sin tener los 150 créditos, pases el examen de CPA y entonces complementes en lugar de 1, con 2 años de experiencia. 2 años.
Y de todas maneras, 120 créditos del bachillerato quizás, o 30 y algo de horas. No especifican la cantidad. No especifican la cantidad. O sea que si un Pero bachillerato, usualmente son 120. pero típicamente se reconoce que las entidades universitarias van a tener un mínimo de 30 y algo de horas, no quiero especificar, Claro. en el área de contabilidad. Y eso pues trataría de atender el reclamo de que está complicado ser CPA y de alguna vez tratar de motivar que más personas estudien en la profesión. Y eso pues Correcto. daría un campo para que entonces haya más profesionales. Pero claro, ese es el comienzo. Correcto. Y ese es el primer filtro que sucede. Pero hay más cosas sucediendo que están retando a la profesión. Su existencia por falta de personas, pero hay otros elementos, y mencionabas en tu propia introducción al tema, la tecnología. Cómo la tecnología está afectando a la profesión, impactando, debo decir, y qué es lo que entonces el CPA debe estar haciendo para moverse con el movimiento y manteniéndose sostenible como Claro. profesional. Sabemos que en la medida en que la tecnología avanza, nosotros nos tenemos que atemperar a esos cambios, porque si no el mismo mercado nos saca. No es que nosotros nos vayamos a quedar obsoletos, es que el mercado nos va a descualificar, nos saca del mercado. Así es que naturaleza del ser humano, de la resistencia al cambio, pues tenemos colegas que han aprovechado la ventana tal vez para retirarse o adelantar el retiro o incluso cambio de actividad. Y entonces queremos educar y ir de la mano para podernos, poder poner estas herramientas en manos de los CPA por el hecho de que, la inteligencia artificial va a una evolución tan acelerada que si nos quedamos estrictamente haciendo bookkeeping o tareas repetitivas, pues también vamos a ser desplazados. Que son cosas consuetudinarias. Y comentaba yo, de hecho, con un joven CPA que se dedica a una entidad, trabaja en una entidad de sistemas de información. Y nos estaba comentando cómo la tecnología había avanzado de tal y tal naturaleza que se leen los documentos sin tener que codificar. Eso es. Y la realidad es que comentábamos un poco de que cuando tenemos en mente ser contador público autorizado, tenemos en mente ser más que un contador. Y ya la misma tecnología nos está obligando a que las tareas que son rudimentarias, como el bookkeeping y eso, de hecho, creo que fue el World Bank Forum, identificaron que en el desarrollo de la inteligencia artificial, una de las top 10 profesiones que iba a desaparecer, refiriéndose más a lo considerado, era la contabilidad. De manera que no hay opción. Yo creo que es algo que hay que trabajar. Nosotros sabemos, y todo el que estudia contabilidad, débitos y créditos, es una cuestión de ponerle unas instrucciones. Y todo lo que se pueda poner instrucciones y procesar, pues el sistema mismo los va a hacer. Y incluso se está sofisticando cada vez más la inteligencia artificial a nivel de interpretar, ¿verdad? Llegar a la interpretación, Big Data Analysis, todas esas cosas. Así es que es responsabilidad nuestra especializarnos. Sí. Y trabajar, ¿verdad? En esos casos más complicados. Y veo que esa es tu exhortación a los colegas profesionales de que sí, muchos tenemos clientes que hacemos la contabilidad y claro, y eso brinda un volumen de negocio. Pero la realidad es que ese proceso consuetudinario no es infalible, sí, ahí no tiene es infalible. que haber un ser humano a eso iba. para validar esa a eso información. Iba. Hay procedimientos que son rutinarios y que pueden ser reemplazados con relativa facilidad por tecnología, pero hay un proceso de inteligencia detrás. Cuando vamos para aplicar lo que serían las estrategias contributivas, plan sucesoral, valoración, todo eso, no podemos meramente escoger las instrucciones tal cual nos las da el librito sin poder trabajar de manera estratégica dentro del marco que nos permite la ley. Sí. Claro, así es que yo entiendo que ahí es donde nuestro expertise entraría. Y aún así el desarrollo de la inteligencia artificial al día de hoy, por lo menos, requiere intervención porque es como, hasta cierto punto, es como una computadora. O sea, como dicen por ahí, si le das mal input,
pues el output que va a así. salir, ¿no? Y ese proceso de análisis y de mirar con más amplitud, conocer, pues siempre va a estar. Es importante en eso que menciona Rolando, tal vez las personas pudiesen decir, no tengo que contratar a un CPA porque esto me lo hace la inteligencia artificial, Ajá. pero en la medida en que uno utilice la inteligencia artificial como piloto y no como copiloto, lo que va a salir es basura posiblemente. También. O sea, que se convierte también en un asunto de riesgo, Correcto. de mitigación de riesgo de parte del profesional que va a estar utilizando la Correcto. tecnología. Tenemos el elemento de seguridad. Uno puede subir mucha información, pero me conviene que esa información esté arriba. Subido, seguro. O sea, que hay muchos elementos que hay que tomar. Más los elementos éticos. Correcto. Del uso de la inteligencia artificial. No sé si Eso es tenía, comentábamos un poco antes de comenzar sobre estos elementos éticos en la práctica, porque aún el propio CPA que abrace la tecnología, que la utilice como parte de, tiene que también utilizarla sabiamente. Eso es así. Porque estos elementos de confiar sin verificar tampoco son buenos. Eso es así. Para el CPA. Ahí yo estuve, ¿verdad? En el AACPA y quería hacer así esta prueba e incluso le digo, o sea, todavía esto va a seguir cada vez mejorando y sofisticándose más, pero le digo, ¿cuáles han sido las presidentas del AACPA desde sus comienzos? Me puso, de las 7 que han habido, me puso 5 y me añadió 4 más, 2 que no eran, o sea. Sí, que eso le llaman que alucina. Cuando la inteligencia artificial no encuentra, y le dicen así, hallucination, a lo que hacen. Y se lo digo, colega, es importante mantenerse, pero es importante ese elemento porque yo, por ejemplo, que ahora, además de practicante, soy profesor. Y mando a hacer un ejercicio que tiene que ver con sociedades. Y les digo a los estudiantes, porque no va a hacerlo en un vacío, tienes que estudiar lo que te vas a enfrentar cuando salgas al mundo laboral. Me hacen la contestación y yo les digo, utilicen la inteligencia artificial, pero sepan que deben corroborar las fuentes. Correcto. Y lo mismo que les digo a los colegas, corroborar las fuentes. Pues me envían uno de los estudiantes, una contestación que mezclaba el contenido. La fuente y el contenido. Pues entonces la contestación que me envía era una mezcolanza del Código de Rentas Internas Federal y el Código de Rentas Internas de Puerto Rico. De manera que, porque el desarrollo aún de la inteligencia artificial no es exacto. Es correcto. Y esa visión de el profesional que tiene conocimiento tiene que estar ahí. Que yo creo que es el llamado que entiendo yo que estás haciendo. Sí. Tienen que abrazar la inteligencia artificial porque si no... Que aparte de eso te va a provocar eficiencia en el uso. Correcto. O sea, el tiempo que el propio profesional de la contabilidad puede liberar de esos procedimientos rutinarios para utilizarlos en procedimientos de análisis. También. Es correcto. Y de la misma manera, uno adiestrar al mismo personal para utilizarla, porque ciertamente habrán cosas que se pueden sustituir, pero si el mismo personal uno lo utiliza de manera más eficiente, entonces puede tener mayor alcance. Que no se trata aquí ahora voy a votar a Raimundo y todo el mundo porque me lo hace la inteligencia artificial. No, aparte de que, o sea, es una coyuntura que obliga a repensar. Lo que, sobre todo si es un CPA, es un colega CPA, que está en una etapa de su vida profesional todavía productiva, que todavía no está cerca ni cerca del retiro, de ver cómo entonces yo, aprovechando esta tecnología, me diversifico. Claro. O entro en análisis de diferentes cosas, como Quark, que yo sé que has mencionado algunas de estos tipos de servicios más especializados. La seguridad. Lo que sería ahora mismo el área de fraude, que sabemos que tenemos nuestras propias certificaciones, valoración de negocio, litigación, procesos de litigio dentro de nuestra área de contabilidad, particiones, área sucesoral. Nosotros hemos hablado siempre del concepto del Trusted Business Advisor, right? Sí. Pero en la medida en que los procedimientos rudimentarios toman tiempo, pues es menos por la ejecución, ¿no? Pues entonces menos tiempo que el colega tiene para prepararse en esto. Yo creo que va a ser bien importante. No, desde la perspectiva entonces de los colegas, porque decimos juntos hasta esta profesión. ¿Qué podemos estar pensando como colegas para fortalecer los esfuerzos que el colegio, a través del liderato de esta presidenta, pueda
podamos hacer para apoyar la iniciativa de este desarrollo. Ahora mismo tanto los capítulos como los comités han abrazado el lema y han estado, ¿verdad?, innovando en esa área. Recientemente el capítulo de San Juan trajo un foro de la banca internacional donde fue muy bien acogido, pero esta área todavía no la habíamos ocultado nosotros. Próximamente tenemos el foro de planificación financiera personal, que también es un área de especialización dentro de los CPA, que va a estar... Que de hecho hay una certificación particular para los que ya son CPA. O sea, que está la certificación de Certified Financial Planner, que sí, pero está el PFS, que es una certificación para que el que ya es CPA y entonces entra en esa experiencia como las evaluaciones también. Correcto. Y yo creo que el llamado que estoy escuchando es que, colegas, no podemos esperar a que pase mucho el tiempo. Correcto. Porque estos cambios son tan rápidos y tan recogidos con facilidad por el mercado, que si dejamos pasarnos, lo hago después, en algún momento, ya mismo, el año que viene, pues puede ser hasta muy tarde, porque sabemos con la facilidad que esta tecnología se desarrolla y tiene soluciones prácticamente inmediatas. Claro. Oye, Rolando, y esto es dentro del tema de la educación, hablamos del tema de la licencia y tenemos también otros temas que nos mueven a la sostenibilidad y muchos a raíz también de la pandemia, el hecho del trabajo virtual y remoto. Ya nosotros en el colegio de CPA comenzamos un viernes sí, un viernes no, donde todo el personal trabaja de manera remota y son medidas que tenemos que ir contemplando no solamente para ¿verdad?, aliviar y ayudar nuestro medio ambiente a un nivel sostenible, sino también que hoy día cuando uno va a contratar, lo primero es que te pregunta ¿cómo es el trabajo? ¿Es remoto? Pues si no. También. Sí, todas estas cosas de verdad que yo creo que ponen de manifiesto lo que siempre se ha dicho, que el CPA va a añadir valor. Claro. Que no se supone que sea un bookkeeper meramente. Claro. Y bueno, yo creo que con estos desarrollos que estamos hablando, ya es obligatorio, ya es mandatorio que el pensar del colega CPA, del profesional de la contabilidad pública, sea realmente ir más allá, como decimos nosotros. Eso es así. Pero también le hacía referencia, como esta palabra sostenibilidad tiene diferentes vertientes y se conoce mucho cuando se habla de la sostenibilidad del ambiente. Y sé que recientemente inclusive tuvimos en el colegio CPA, y he dicho en el área oeste, algo pronto también ocurriendo del reciclamiento. Que eso es parte de esta responsabilidad. ¿Qué nos comenta sobre eso? Sí, a mí me sorprendió la cantidad de documentos para destrucción, porque yo en mi mente digo, bueno, correcto, pero particular, yo digo, pues posiblemente ya nos estamos moviendo más a los equipos por el hecho de que pues ya posiblemente ya imprimimos menos, la misma virtualidad nos ha hecho más digitalización, pero todavía hay muchísimos documentos que se tienen que destruir de manera correcta, la cantidad de, ¿verdad? Hablando del medio ambiente, la cantidad de árboles que se protegen, la cantidad de aceite que uno reduce, la utilización, así es que es súper importante que nosotros, ¿verdad?, seamos partícipes de estas actividades de reciclaje y en el oeste también estamos con esta iniciativa. Pues mira, parte de, y quizá con esto empezamos a ir cerrando, de ese valor que añade el CPA, un ejemplo muy particular. Hace poco, la gobernadora de Puerto Rico, electa ahora ya en funciones, estableció un comité todavía no se ha establecido una orden ejecutiva para los detalles del alcance de lo que va a hacer, pero sí mencionó que era para trabajar con una reforma contributiva con el Código de Rentas Internas y casualmente todos los miembros menos uno de los que van a trabajar son contadores públicos autorizados, lo que da un ejemplo claro de añadir valor. Pero aprovecho la coyuntura para preguntarle a la presidenta cómo el colegio, cómo usted ve que el colegio se va a envolver de alguna manera representando al colegiado, y no solamente al colegiado, sino el interés general del desarrollo de Puerto Rico en esa iniciativa. Pues ahora mismo nosotros hablando, hay muchos proyectos sueltos, ¿verdad? Que
ahora mismo quisiéramos, número uno, darle esa deferencia al comité que ha sido asignado Seguro. para nosotros analizar cuáles van a ser sus recomendaciones. Y ciertamente el colegio pasó un trabajo que tú mejor que nadie sabes, porque estuviste liderando esa iniciativa para redactar ¿verdad?, las recomendaciones que da el colegio en distintas áreas, incluyendo la salud, incluyendo la educación incluyendo ese tema de la reforma contributiva. Así es que ya nosotros hemos ido solicitando y las reuniones protocolares con ese fin, con no solamente presentar las recomendaciones, sino poder aclarar y discutir cualquier problema o situación técnica que haya, Sí, que nosotros correcto. podamos suplir. Seguro, conocer, primero que todo, yo creo que el alcance de lo que se quiere hacer, si es un alcance más limitado, si es un alcance más amplio. Sabemos que el colegio, a través de los años, hemos sido de esa organización que dice, Puerto Rico requiere, no merece, requiere de una reforma abarcadora que incluya pues todo el sistema. Y Quisiéramos pensar que es eso. Uh-huh. Roma no se hizo en un día, de manera que hay cosas que se pueden ir haciendo en plazos. Pero no promover palcho, Exacto. que es lo que queremos. Pues le agradezco. Que sea de manera integral lo que vaya, que se produzca un producto analizado. Yo creo que es importante que se mire integralmente el entorno completo del sistema, del desarrollo del sistema contributivo. ¿Cuál es el plan de país? Por muchos años también hemos tenido, como dicen por ahí en la calle, la carreta antes de los bueyes. Yo creo que es importante conocer, hacer ese estudio del sistema y de lo que son los objetivos que se quieren perseguir. Correcto. Reconocer que hay desigualdad, que tenemos que trabajar con la equidad. O sea, que no es meramente, como haciéndole referencia a los parchos, hay que eliminar el impuesto alimentario. Sí, todas esas cosas son parte de. Pero se tiene que mirar en un entorno porque es un sistema. Y si te trabajas con un bloque, no queda equilibrado. Eso es así. Una cosita más que queda en este tema, antes de seguirnos, y es que siempre nos ha preocupado la educación financiera en Puerto Rico. Otra iniciativa que el colegio va a estar tomando en los próximos meses dentro de la presidencia de nuestra invitada de hoy. ¿Qué nos comenta sobre eso? Pues mira, como parte de mi mensaje de apertura y uno de los objetivos que yo miraba es el hecho de que la profesión de contabilidad, y eso en miras atado, ¿verdad?, con la sostenibilidad, pueda considerarse como una de las materias STEM en Puerto Rico. Ciertamente, en la presidencia, entiendo que fue del 2021, de nuestro colega Oscar Cullen, se introdujo este tema del analfabetismo financiero para tratar de promover que ya tenemos legislación, es para que se haga cumplir, se haga valer, y que desde en grados elementales, intermedios, podamos ir introduciendo estos conceptos financieros que son tan importantes, tan o más importantes como el español, el inglés y las matemáticas, porque es con lo que nosotros vivimos. Bueno, aparte que tiene unos efectos sociales, o sea, sabemos que hay morosidad del pago de los préstamos, hay quiebras personales, quiebras de negocios y hasta impactos sociales de matrimonios y cosas que por asuntos financieros terminan haciendo quebrantos. Siendo esa, entiendo yo que es la primera o la segunda razón de divorcio en nuestro país. Esa estadística no tenía, pero ciertamente no tengo por qué dudarlo. Quisiéramos seguir porque la verdad que hay mucho tema que cubrir. Nuestra presidenta, la presidenta del colegio, le doy las gracias por haberse sentado en la silla de invitada. La silla caliente. Contestar nuestras preguntas. Gracias. Y hay mucho tema que seguir y todos estos martes de números representan esa oportunidad de comunicarnos al colegio SPA, de que la presidenta del colegio se comunique con los colegiados y con el público en general sobre los asuntos de interés financiero y desarrollo económico del país. Por eso los invito a que sigan escuchando y viendo los próximos episodios aquí de Martes de Números del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Nos pueden ver por YouTube, Apple Podcasts, Spotify. No hay excusa. No hay excusa. Cualquiera de esas fuentes de escuchar o de ver, o de escuchar y ver a la vez, están disponibles para ver y disfrutar de estos podcasts. Así que sin más ni más, señora presidenta, saludos, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.
Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.